tal? ¿Cómo están? Espero que tengan todos un muy buen día. Soy Cristian Farías, geofísico, director del Departamento de Obras Civiles y Geología de la Universidad Católica de Temuco, y esto es Terremotos, Volcanes y otros monstruos por Divox Radio. Esta semana tenemos que hablar de algo muy particular de la historia de Chile, ya que nos encontramos muy cerca de uno de los aniversarios más relevantes de la historia geológica chilena. Ni siquiera sismológica solamente, ni siquiera volcánica solamente. Es algo geológicamente relevante y no solamente eso, es algo históricamente muy importante también. Hoy vamos a hablar del terremoto de 1960. Aquel llamado terremoto de Valdivia, aquel llamado cataclismo del sur de Chile. Vamos a hablar acerca de este evento que es el más grande que se ha medido con instrumentos en la historia de la humanidad. Y para poder comenzar a entenderlo, quizás tengamos que hablar un poquito de historia, ¿no? De empezar a tratar de echarle una mirada a qué cosas pasaron antes. Porque nosotros tenemos más o menos entendido que para que ocurra un terremoto grande al menos, bueno, en realidad para cualquiera, pero sobre todo para uno grande, necesitamos acumular mucha, pero es que mucha tensión entre dos placas. En el caso de la subducción, eso se consigue cuando la placa sudamericana con la placa de Nazca se bloquean. Al bloquearse, estas dos querrían moverse de esta manera, pero no lo consiguen, sino que simplemente se quedan pegadas de forma que la de arriba empieza a deformarse. Y esa justamente es la placa sudamericana, que es la placa en la que todos vivimos. Pues bien, ocurre que al ir haciendo esto, se acumula mucha tensión. Y acumulamos tensión muy rápido para lo que es una escala geológica. Y acumulamos mucha, pero es que mucha, pero mucha tensión. Entonces la pregunta en algún momento realmente es, bueno, si está pegado el contacto entre las placas, ¿cuándo se va a liberar? ¿Y cómo se va a liberar? Es decir, si tienes una zona que está muy bloqueada, pongámosle una zona de más de 1000 kilómetros de largo que está muy bloqueada, ¿se va a liberar todo de una sola vez? ¿Se va a liberar en trozos pequeños? Es decir, es como lo queremos en un solo gran terremoto, por cuotas de alguna manera. Y, y esa no es una pregunta simple de responder. Ahora, sí hay cosas que hemos ido aprendiendo bastante durante el tiempo en que llevamos investigando los terremotos. Y en particular el terremoto de 1960 y toda la secuencia que ocurrió antes de él nos cuenta un montón acerca de eso. Quizás para hablar un poquito acerca de esta parte histórica que yo les mencionaba, tenemos que irnos realmente hacia los 1500 y algo, porque ya en el siglo ya en el siglo XVI, existió un terremoto muy grande en la zona, muy grande, que se menciona como un gran evento en los relatos históricos que hay de la época, pero no se dice mucho más porque obviamente no había cómo medirlo, no sabíamos muy bien qué pasaba, pero hay cosas bien interesantes que de pronto sería bueno que los tengamos en la cabeza al momento de poder continuar con la historia del terremoto del 60. Por ejemplo, se vio que el terremoto ocasionó el derrumbe de unos cerros en un lugar cerca de lo que actualmente se llama la Gurriñihue. Y eso llevó a que la salida del lago se tapó y que eso finalmente detonó un aluvión enorme, porque obviamente la salida del lago se tapó, el agua subió, 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 y de repente, cuando ya no pudo más, pues, se tiró con todo y arrasó con todo lo que había. Claro, en esa época uno puede decir, la verdad es que casi no vivía gente, entonces quizás no es algo que haya sido tan relevante porque no cuenta casi como un desastre, pero pero sí se cobró vidas y se cobró muchas vidas de la época. Lo que pasa es que no lo tenemos muy bien registrado. Ahora bien, el tema está en que desde ahí, después de ese gran terremoto que se le menciona como una cosa que se sintió muy fuerte en Valdivia, en Puerto Saavedra, en la parte mucho más sureña de Chile, eh, y del que también hay evidencia geológica, por cierto, de ahí entonces lo que fue ocurriendo fue que la Tierra empezó a acumular tensión nuevamente y empezó a acumular tensión desde esa época hasta 1960. Claro, en el camino no es que no haya pasado nada, en el camino igual ocurrieron algunos cuantos terremotos de magnitud 8 en el proceso en el sur de Chile, pero resulta que un terremoto de magnitud 9, por ejemplo, es 32 veces más grande que un terremoto de magnitud 8. Por tanto, para que tú puedas liberar la tensión que te acumula
la tensión que se necesita para generar uno de magnitud 9, necesitas 32 de magnitud 8. Y que vayan más encima agarrando distintas partes de la ruptura para que te pueda liberar todo lo que había. Pero eso no es lo que ha ido pasando. O sea, nos hemos encontrado con que en el paso de este 1500 y algo hasta ahora, hasta 1960, en realidad se fueron dando pequeños terremotos de magnitud 8, pequeños, perdón por el eufemismo, pero pequeños terremotos de magnitud 8 y no tantos terremotos, 2 o 3 terremotos. Y, y de ahí es donde empieza el problema de que uno empieza a pensar, oye, ¿y cómo se acumuló tensión ahí? ¿Cuánta tensión había hacia 1960? Por supuesto, no estábamos midiendo en la época, partamos de ahí. La misma teoría tectónica de placas estaba naciendo para la época 1960. Estaba conversándose de qué podría ser. No era algo que estuviera absolutamente aceptado, no entendíamos que los terremotos realmente se originaban tanto por la dinámica entre las placas como sí lo estamos entendiendo el día de hoy. Todas esas cosas son muy relevantes. Bueno, el asunto es que llegado el 22 de mayo de 1960, en Chile se desencadena el terremoto más grande que se ha medido jamás. Pero no se desencadena de repente como si nada hubiese pasado. La historia de ese terremoto comienza al menos un día antes. Comienza el 21 de mayo de 1960 con un terremoto de magnitud mayor a 8 que ocurre relativamente cerca de Concepción. Un terremoto que de hecho llamó mucho la atención de todos, generó mucha destrucción por un lado, y llevó a que el director del Centro Sismológico Nacional en la época fuera a Concepción. Y claro, en esa época, entendiendo que un terremoto de magnitud 8 era quizás lo más grande que podíamos ver, porque en el mundo tampoco teníamos muchas experiencias con megaterremotos de magnitud 9, el hombre, con toda la propiedad que tenía, el saber lo que él sabía en ese momento, le dice a todos, ¿saben qué? Tranquilos que lo peor ya pasó, ahora lo que deberíamos tener es una secuencia de réplicas. Es decir, las placas, bueno, ahora entendemos, las placas se tienen que reacomodar y se dan réplicas. En ese entonces entendíamos también de que después de un gran terremoto venía una secuencia de réplicas. Y obviamente las réplicas son sismos de magnitud menor al sismo original, por tanto, para él, el terremoto del 21 de mayo de 1960, que ocurrió cerca de Concepción, era lo peor que podía pasar. Ese terremoto se dio durante la madrugada del 21 de mayo, si mal no recuerdo, y la gente empezó a sentir justamente cómo estaba temblando todo el día 21 de mayo. E incluso siguió temblando del 21 al 22 de mayo, y eso también seguía siendo parte de una secuencia de réplicas, estaba bien. Las personas tenían la conciencia de eso. De hecho, después, el día 22 de mayo, se publican varios diarios chilenos, en varios diarios nacionales, que había ocurrido un tremendo terremoto cerca de Concepción y que había dejado una destrucción muy, pero muy grande. Y el día 22 de mayo, la gente, sobre todo del sur de Chile, eh, se, se levantó hablando de ese terremoto. Varios lo habían sentido, por cierto, pero sobre todo muchos fueron a misa, en la misa conversaron acerca de lo que había pasado en Concepción, que había sido muy fuerte, y se juntaron a almorzar el día 22 de mayo. Pero entre medio, las placas estaban tramando algo de alguna manera. Porque resulta que teníamos tanta, pero tanta tensión acumulada entre toda la zona que iba más o menos desde Lebu por el norte, en la región del Biobío, sur de Concepción, hasta al menos la parte de Aysén, que cuando se dio el terremoto de magnitud 8, se empezaron a dar varios otros cuyo epicentro comenzó a moverse cada vez más hacia la zona de Arauco y sobre todo hacia la zona de Lumaco. Llega el momento de estar en la tarde, después de las 3 de la tarde, del 22 de mayo de 1960, y ya habían ocurrido varios sismos de magnitud 6, magnitud 7, que habían ido moviéndose rumbo hacia la zona de Lumaco. Hasta que de repente, el día 22 de mayo,
comienza la ruptura más grande que ha visto el mundo, o que al menos el mundo ha registrado. Comenzó el Lumaco, las placas se empezaron a liberar, y fue como que si se hubiese... Cuando han visto cuando se rompe un vidrio en cámara lenta, que comienza en un lado y se empieza a expandir la ruptura por todos los lugares. Bueno, eso mismo fue lo que ocurrió. Empezó a romperse el contacto entre las placas y se movía, y cada vez de que se generaba un desplazamiento entre las placas se generaban ondas. Solamente para que se rompiera todo el contacto que armó un terremoto como el de 1960, pasaron 5 minutos. Pero cada vez que se estaban moviendo estas placas, cada vez de que estaban saltando una respecto a la otra, por trozos claramente, se generaban ondas. Así que se armó un tren de ondas infernal, absurdamente grande, muy fuerte en el movimiento mismo, pero también muy extremadamente largo, que cambió la historia para siempre. Y en nuestro programa obviamente se trata de eso. No te quedes fuera. Aprende sobre fenómenos naturales, sus riesgos y planificación territorial. Cada martes y viernes a las 11 de la mañana con Cristian Farías en divoxradio.com.